So, as we are a little bit lack of time, I will go quickly to some questions and try to be as brief as you're possible. In my answer. Yes. That's right. First, in which way open innovation differs from co-creation, co-petition, and strategic alliance? There are strong connections to those. I would say that the idea of a false positive and false negative evaluation error is something that none of those theories talk about. We operated on the assumption that the managers always knew best, and the evaluation was accurate. But as I hope I was able to convey to you this morning, in fact, because of uncertainty and incomplete information, there are evaluation errors. And once you have evaluation errors, you need to open up the innovation process. There's a question about open innovation in e-health. Yes, yes. Which could be considered as patients working with pharmacists, with and together with the doctors. Examples can be found in diabetes. Oh, yes. Health is one of these areas where I think we are poised for a lot of very good innovation in the years to come. And one area where I see Europe taking the lead is in the reimbursement for new drugs. It used to be that reimbursement was made on how many prescriptions were issued and how many pills were consumed. The new model is reimbursement based on patient outcome. Does the patient respond effectively to the treatment or not? Johnson & Johnson had a drug in the National Health Service in the UK called Velcade, which was a therapy for bone cancer. And Johnson & Johnson made the offer to the NHS that you only pay us if the drug works in this patient. And so instead of it being reimbursed for the inputs, we're now reimbursing based on the outcome. And that's a very powerful shift that's going to change many business models in e-health. And that means that devices we carry that can monitor our health and well-being, when you couple that to these new business models, this information becomes critical to know, are we on track? Is the patient taking their medicine? Is the patient responding to the medicine? Or do we need a new approach? Because if the patient isn't responding, we don't get paid. Main obstacles for startup big companies: collaboration, Yeah. only lazy thinking. So I will mention two because we want to get to more questions. There are many, but I'm going to mention two. The first one is that startups fear that large companies are going to steal their ideas. So that's an important beginning. Once startups start working with large companies, the first fear is actually overtaken by a second fear. It takes the large company way too long to make a decision, and the startup needs a decision now. The decision can be yes, it can even be no, but what's hard for the startup is we don't know yet. We're going to have a meeting next month, and when the meeting happens next month, well, somebody wasn't able to come and they're an important stakeholder in the decision, so we need another meeting the month after, and the startups are going crazy. So those are two, I think, that are very important. Which are the, I see people smile. You've seen this, yes. which are the best open innovation tools for big companies? Tools, platforms, labs? Ooh. There are a number of tools now for open innovation. I don't have a particular tool to endorse. I mentioned at the end the idea of opening up internally. I think finding ways to catalog, record, and share internally your innovation projects is a good starting point. So finding ideation management tools where you can capture your innovation projects and share them internally,
that's probably a good place to start. And maybe also creating something that you can share internally about all the startups that your company is working with, but you only know about these. There's other people working over here on those, and there's no place to share that. Creating a place to share that would be very valuable too. You mentioned several times in your presentation different sentences according to people. Yes. You said not outsourcing, you said smart people do not work for us, best people work in the field, you mentioned engagement. Do you believe that transforming people in our organization is possible? We have to hire different people with different skills? I do believe that leaders are made, not born, particularly in open innovation. I think we can and do train people to give them new skills, to teach them new practices, and even we're beginning to develop new metrics to track the results of these activities. And all of this, I think, can help to shape both the person, but also the organization in which they work. Our region is composed by many small and medium enterprises. Yes. Is also open innovation possible for this type of organization? Are they going to be more efficient, more profitable? One of my colleagues in Belgium is a professor named Wim van Haverbeke, and he wrote a lovely book last year about open innovation in SMEs. And this is the basis for my answer. And he has found that, yes, SMEs can indeed be very successful with open innovation, but it does take a different approach than open innovation in very large companies. Instead of a big funnel with lots of projects, there may be a much smaller number of projects. And he argues that these projects have to be very closely aligned to the strategy of the company in order for them to be successful. And in large companies, maybe they're not so well aligned, but in small and medium companies, this is essential. As I've been lucky because I've been able to read your whole presentation before. And you're still awake. Yeah, I'm still awake, yes. In your quick analysis that in some of your slides, you say that customers, universities, and entrepreneurs are the most relevant partners in open innovations. Yes. I would like to raise two last issues according to that. What more or what best can universities do to encourage innovation? And what about the public bodies? So the basis for my assertion about the customers, universities, employees and suppliers being the major sources, that is not a guess that I'm making. That's the result of two different surveys I did with the Fraunhofer Institute on the adoption of open innovation in large firms. And those were indeed the main four sources of partnerships and collaboration. So that's the basis for my answer. It's not a guess, it's based on two different surveys in both Europe and North America. So what can universities do? I think one great power universities have is that they are seen to be objective and neutral. So you have the ability to convene and bring together people like we have here today to really get ideas and knowledge to flow and to exchange. Universities have these wonderful people called students, and they start inexperienced and very young, but because of their curiosity, because of their intelligence, and their willingness to work hard, they absorb very quickly, and they move very fast. And this is a powerful agent of innovation for organizations of all kinds. So finding ways to get students to do hackathons on companies' challenges, or creating mechanisms where you have competitions among different student groups to solve social challenges, these are things that really the universities are the best positioned of all to do.
Now, the role of the public sector, I think, is also quite interesting. I shared with you the Commissioner of the EU's three opens approach. And so he's trying to enable both the creation of new knowledge through open science, but also the commercialization of that knowledge through open innovation. And he's also trying to engage with the open to the world. So it's inclusive, but it really is, has a broad scope that I think is both desirable but also necessary to retain public support for innovation. If we think that innovation is only for the few, for the 1%, we will lose the social support that we need as a society to continue to progress. And I would say one criticism I would make of my colleagues in Silicon Valley, and maybe also of myself, we have often assumed that if we can innovate, it will be good for the whole society. But we never showed how it would be good for the whole society. And often it seems that the innovations are benefiting a few, but maybe aren't benefiting most of everybody else. And as I'm sure everybody in this room knows, there's a backlash in the US against globalization, against internationalization. There's growing nationalism. And I think the root behind much of this is a feeling that many people have been passed by. And so for the public side, this is critical. We have to include everyone. And I think I and my colleagues have not paid enough attention to that in the work that we've done. Thank you very much, Henry. We have to go to the second part. Bien, pues damos paso a la segunda parte de la jornada, que vamos a contar con 4 representantes de instituciones que, moderados por John Paul Laca, de la Deusto Business School, van a charlar sobre los retos de la Open Innovation. Contamos con Ainhoa Miren Campo Nieto, de Open Innovation BBVA, con Diego Díaz Pilas, de Innovación, Sostenibilidad y Calidad, de Iberdrola, Ignasi Salvador, director de Innovación del Grupo Celsa, y José Enlecua, del Athletic de Bilbao. Ainhoa, Diego, Ignasi, José y Jonpa, por favor. Vamos. They're going to now. So, as Professor Chesbrough was saying, open innovation is about sharing. So, it is important that we finish, or we try to share experiences with others about open innovation. Another innovation will be the time available to do this. So, ongi etorriak, gaurko emanaldi honetara eta eskerrik asko izateagaitik eta oso esperientzia ezberdina dituzue. Como les daba la bienvenida por estar aquí, Open Innovation es compartir experiencias además en un tiempo limitado, uso eficiente de recursos, aproximadamente unos 3 minutos y medio cada uno, para que nos contéis en vuestros diferentes sectores vuestras experiencias. Si queréis, vamos en orden, desde más cercano a mí. Vamos entonces, en primer lugar, con Diego Díaz Pilas, que viene del sector energético, Iberdrola. ¿Qué es Open Innovation en vuestra actividad? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Es bastante divertido tener que hacer un pitch tipo startup en 3 minutos, entonces vamos a intentar contar todo lo que hacemos en 3 minutos. Yo creo que acabo de perder 20 segundos. Yo, en primer lugar, diría que por nuestra parte, incluso antes de que existiera el término Open Innovation, en nuestro sector se hacía innovación abierta, y yo diría que en Bizkaia es un buen ejemplo de esto, ¿no? O sea, históricamente hemos colaborado con los fabricantes, con un driver principal de innovación, hace 15, 20 años, que estaba relacionado, yo diría, con 2 cosas. Primero, con la eficiencia, es decir, con hacer tu negocio de hoy mejor, y segundo, con la sostenibilidad, es decir, con hacer tu negocio de hoy más sostenible. El principal cambio que ha ocurrido en este tiempo, y yo diría que incluso desde que el profesor publicó el primer paper sobre este tema, es que la velocidad del cambio se ha acelerado. Es decir, vemos que la digitalización ha favorecido que la velocidad del cambio se acelere, y entonces la innovación abierta ya no es solamente una decisión, es que no hay realmente otra forma de hacer innovación. Es decir, el mercado y la velocidad del cambio te ha llevado ahí, ¿no? Entonces, poco a poco hemos ido añadiendo a nuestro modelo de innovación
en el que ya teníamos los fabricantes, igual teníamos los centros tecnológicos, hemos ido añadiendo otros agentes, ¿no? Hemos ido añadiendo las startups con las que pues, trabajamos, vemos 250 compañías al año, hacemos pilotos, hacemos inversiones y es un punto, yo creo que favorece mucho el que las innovaciones, el que las corporaciones seamos más ágiles, desde luego en los procesos de innovación. Hemos ido añadiendo a los clientes, el otro día probablemente quizá alguno habéis leído, nuestros clientes nos reclaman, por ejemplo, grandes clientes, que la energía que compran les garanticemos que es de origen renovable y hay tecnologías que se pueden utilizar, como blockchain. Es decir, nuestros clientes también son parte de nuestro proceso de innovación. Y luego, como decía el profesor, hemos añadido, no sé decir, a nuestros futuros clientes, ¿no? Y lo que hacemos desde hace unos años es, en el marco de nuestro programa de universidades, multitud de hackatones y datatones con estudiantes, no solo desde el punto de vista de innovaciones que nos vayan a resolver el negocio de hoy, sino sobre todo como nuestros futuros clientes y que tienen una visión de cuál va a ser nuestro negocio hacia adelante, ¿no? Y al final, con estos agentes adicionales que añadimos a la gente con la que tradicionalmente hemos hecho innovación, que son los fabricantes, los centros tecnológicos, añadiendo las startups, añadiendo a los clientes y añadiendo a los futuros clientes de la mano de la universidad, pensamos que podemos estar mejor preparados para los retos que vienen. En cualquier caso, me ha gustado mucho la última pregunta de cuáles son los mecanismos y desde luego en nuestra experiencia hay mucho de ensayo-error, ¿no? O sea, hemos probado muchos de estos mecanismos, algunos han funcionado bien, otros peor, y yo creo que está muy relacionado también con cómo es tu organización y cuáles son tus retos, ¿no? Más allá del mecanismo concreto. Pasando al sector financiero, tenemos con nosotros a Ainhoa Miren Campo Nieto, y en vuestro sector, en el BBVA, ¿cómo afrontáis este reto al Open Innovation? Primeramente, dar las gracias a la Universidad de Deusto, a la Diputación de Bizkaia y a Henry por esta oportunidad, primero de aprender y luego de compartir con todos. Nosotros, bueno, pues venimos trabajando alrededor del concepto de Open Innovation en los últimos 10 años y ha sido un viaje de nuevo también, ¿no? En los primeros años era más Open Innovation de mirar hacia afuera, de buscar principalmente inspiración y de ver lo que estaban haciendo otros, intentando atraerlo hacia el banco, ¿no? De ahí ha habido un proceso de educación del banco, ¿no? De formación, de que la gente empiece a entender que no todos los listos están dentro del banco, como decía Henry, y que también hay mucha inspiración y muchas cosas que hacer fuera. Entonces, una vez que hemos tenido ese awareness dentro del banco de que se quieren hacer cosas, ya hemos podido empezar a ejecutar y a que el banco empiece a colaborar con los diferentes agentes, ¿no? Principalmente, nuestro principal foco de colaboración está siendo el mundo startup. Hablamos con ellos, trabajamos con ellos, incluso ya llegamos a hacer pilotos con ellos. Este año pasado hemos llegado a hacer 29 pilotos con ellos y algunos ya han ido a Scale Up, lo que llamamos hacer acuerdos comerciales con ellos. Luego también trabajamos con nuestros clientes, eso lo llevamos haciendo desde mucho tiempo. Nosotros, al ser una empresa de servicios, tenemos muy claro que o hablamos con el cliente de una manera habitual y más ahora con nuestra forma de trabajar, es que cada vez que hacemos una pequeña cambio o queremos hacer una nueva redefinición de lo que estamos pensando, cómo queremos ofrecer el servicio, siempre contamos con los clientes y luego también contamos con esos nuevos clientes que vamos a tener, ¿no? Que nos ayuden tanto a pensar en un nuevo servicio como pensar en cómo nos pueden ayudar en definir nuevos modelos de negocio, ¿no? A través de hackatones o a través de mesas de charlar con los agentes universitarios que nos ayuden a definir ese futuro que viene por delante. Y luego, reuniones como estas, que estamos aquí hablando con otras corporaciones, también es otra pata nueva, ¿no? De empezar a hacer Open Innovation con otras corporaciones que nos ayuden a pensar en cómo hacerlo nosotros internamente, pero incluso a cómo colaborar entre nosotros y Mundo Startup para trabajar todos juntos. Muchas gracias. Pasando a un sector muy diferente, ¿no? El sector del deporte, desde un trasfondo de la medicina, donde viene nuestro siguiente invitado, José Enecue. Sí, efectivamente. Yo represento una parte del club, el servicio médico, donde trabajamos 22 personas en un colectivo de alrededor de 200 personas en este momento. Mirad, nuestra inmersión en el mundo de la innovación arranca a comienzos de 2018 de la mano de la Diputación, del grupo de trabajo de BEAZ, y arranca intentando definir un reto suficientemente concreto, que en nuestro caso es el abordaje o la gestión de la lesión. La lesión es nuestro problema más importante. Para que os pongáis en contexto, os diría que existe un axioma con respecto a los deportistas profesionales cuyo valor en el mercado está definido por su talento multiplicado por su disponibilidad.
El talento es un fenómeno multifactorial y la disponibilidad está influenciada negativamente, sobre todo por las lesiones, por encima de cualquier otro factor. Bueno, con esas premisas, pues, como os digo, de la mano de gente experimentada en la materia, intentamos hacer un abordaje entendiendo que la lesión también es un fenómeno multifactorial y que los factores que inciden en que un deportista profesional o no profesional, o un deportista en formación, que es nuestro otro gran objeto de atención, se lesione, son los mismos factores que interfieren o que inciden sobre la obtención de rendimiento deportivo. Y a partir de ese contexto, pues definimos un reto, trabajamos sobre ese reto, buscamos ayuda en compañías a nivel nacional e internacional y allá por el mes de junio establecemos una conexión y un convenio con el Basque Center of Applied Mathematics, que muchos de vosotros conocéis, para que nos ayude en el análisis integrado de esos factores que vamos definiendo desde nuestra experiencia y desde la evidencia científica y que constituyen nuestro foco de atención. Ese es aproximadamente nuestro contexto. A partir de ahí, pues, como os decía al principio, representamos solo una parte pequeña del club, dentro de un colectivo grande, pero este proceso de inmersión en la innovación nos conduce directamente a meternos los codos con nuestros compañeros de departamentos y, sobre todo, a poner la atención en nuestros clientes, que son los jugadores y las jugadoras de todas las categorías del club y los técnicos y las técnicos del club, a los cuales tenemos que transferir una información digerida, bien comunicada y plasmada de una forma suficientemente clara. Muchas gracias. Y pasando finalmente a nuestro último invitado, a Iñaki Salvador-Villa, del grupo Celsa, sector de fabricación de industria. Bueno, nosotros estamos en el sector industrial, el sector siderúrgico. Empezamos en todo el tema de innovación hace poco más de 2 años y medio, pero hemos tenido mucha ambición y hemos intentado hacer muchas cosas. Entonces, me hacía gracia cuando veía el listado de Henry de tips, ¿no? Porque nosotros empezamos precisamente intentando transformar a la gente de dentro. Entonces, montamos un programa de intraemprendimiento, empezamos a cambiar a gente de dentro, definimos retos y de ahí luego abrimos a startups. Llevamos ya 3 años haciéndolo. Y ahora mismo el modelo que tenemos de Open Innovation tiene varios pilares. Uno de ellos son las startups, seguimos haciendo muchos proyectos con ellos a través de retos, pero también a través de scouting. Y hemos entendido muy claramente que desde el punto de innovación nosotros tenemos que funcionar como agentes de ventas de esas startups con nuestros actores internos, con nuestras unidades de negocio. Tenemos muchas unidades de negocio que entre ellos no hablan lo que deberían y al final nosotros lo que estamos haciendo es hablar con las startups para agarrar la idea que tienen, entender cómo va, trabajar con ellos para luego poder sentarnos con el negocio y hacer que eso funcione rápido, ¿no? Eso es un área, estudiantes estamos utilizando bastante para ideas internas que salen bien de los equipos de intraemprendedores o bien del propio departamento de innovación para avanzarlas y avanzarlas más rápido. Y nos está funcionando, la verdad es que con estudiantes es una mina porque la cantidad de ideas nuevas, a veces hay cosas que salen que no tienen sentido, pero hay muchas veces, cada vez que hacemos alguna cosa con estudiantes, hay cosas que podemos aplicar al día siguiente. Y es muy, muy, muy efectivo, ¿no? Y una de las cosas que estamos haciendo ahora también es empezar a colaborar con otras corporaciones. Yo cuando miro en el futuro de la Open Innovation estoy convencido de que va a haber muchísima innovación entre departamentos de innovación de diferentes compañías. ¿Por qué? Pues porque son gente dentro de las organizaciones que tienen el mindset para poder trabajar de esta forma y de forma ágil y es una forma muy, muy fácil de poder hacer cosas juntos, ¿no? Cosas así raras que estamos empezando a hacer, estamos empezando a hablar con otras corporaciones a nivel Europa para incluso hacer intercambios de la gente de los departamentos de innovación. O sea, yo agarro y me traigo a 2 personas de innovación de IKEA, los pongo en mi casa y están trabajando en proyectos míos durante 2 meses. Y envío a gente mía a IKEA Suecia a que estén trabajando con ellos, ¿no? De esa forma, siempre que no haya competencia, lo que consigues es tener más inputs, ¿no? Entonces, al final, totalmente convencido, funnel con un montón de agujeros, estamos haciendo cosas de spin-outs, estamos haciendo, la verdad es que, bueno, diferentes cosas. A veces tengo la sensación de que estamos intentando hacer demasiadas cosas, ¿no?
Pero yo diría, si tuviera que poner cuál es la problemática y el reto que estamos teniendo, y creo que lo estamos atacando a través de la parte de intraemprendimiento y de cambio cultural, o sea, estamos intentando cambiar para que la gente internamente entienda estas cosas. El reto siempre viene por el mismo punto, ¿no? Cuando intentas enchufar algo en tu negocio y eso no está alineado con los objetivos a corto de la gente de negocio, pues ahí tienes problemas. Entonces, la forma de resolver esta nuestra es, por un lado, formación de la gente y, por otro lado, tener muy claro que dentro del equipo de innovación tenemos como dos grandes grupos. Un equipo que está dedicado a temas más disruptivos y está más desconectado del mundo del día a día, y luego gente de innovación que está en cada una de las unidades de negocio y que sus ojos están en cómo hacer innovación incremental, ¿no? Y ese balance yo creo que es lo que nos permite, bueno, pues poder hacer las cosas incrementales, pero también empezar a probar cosas más disruptivas y no darte de narices todo el rato con la realidad de que el negocio no te sigue, ¿no? Pues muchas gracias, pero ahora tenemos que conectar con el mundo real. El mundo real es que terminamos a las 10:30. Gracias por vuestro testimonio y Álvaro, que nuestro decano cerrará el acto. Bueno, pues efectivamente una de las virtudes de estos actos es intentar ser puntuales para que todo el mundo pueda volver a su actividad ordinaria. Finalizamos, por lo tanto, el Biscay Startup Day agradeciendo a la Diputación Foral de Bizkaia la confianza depositada en Deusto Business School para organizar este acto y también poder participar en la reflexión de aspectos estratégicos de innovación. Agradecerle a Deusto Business Alumni su apoyo en toda la organización de la jornada, a vosotros 4 participantes por acercaros a la universidad y estar a disposición en nuestras invitaciones, a todos los participantes que nuevamente se acercan hasta Deusto para asistir a una nueva reflexión. La ponencia, que no ha podido ser, no hemos podido ver todas las diapositivas, estará a disposición de todos en la página web. Les esperamos en la próxima convocatoria. And last but not least, Professor Chesbrough, thank you for your conference. Thank you for being in Biscay and at the University of Deusto. As we always say, please come back soon.